Hay historias que hablan de hombres que se convirtieron en mitos antes de morir, otros de generales que cabalgaban entre la pólvora y el honor. Pero hay una historia, una sola, que el pueblo de Chihuahua ha susurrado durante casi un siglo con un nudo en la garganta y una mirada de desconfianza hacia el horizonte. Una historia que los libros oficiales prefieren pasar por alto. Un misterio tan oscuro que parece nacido de una novela gótica, pero que ocurrió bajo el sol inclemente de nuestra propia tierra. Se trata de la profanación de la tumba de Francisco Villa. Y si crees que conoces la historia de su emboscada en Parral, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un crimen de odio o política. Es el inicio de una búsqueda frenética que involucra sociedades secretas, maletines diplomáticos y un cráneo que, según dicen, todavía susurra órdenes de batalla en la oscuridad. Dicen que quien se acerca a la tumba original en el cementerio de San José en una noche de viento frío puede escuchar el sonido metálico de una sierra cortando el tiempo. Dicen que el cráneo del Centauro del Norte no fue robado por un hombre, sino por un destino que se negaba a dejarlo descansar. Dicen que la cabeza de Villa cruzó la frontera en un chemodán, protegida por sellos diplomáticos que nadie se atrevió a romper. ¿Alguna vez te preguntaste por qué después de haberlo acribillado con más de 100 balas, sus enemigos necesitaban también su cabeza? ¿Por qué los generales más poderosos de la época bajaban la voz cuando se mencionaba el nombre del profanador? ¿Por qué existe una conexión secreta entre una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y el desierto de Chihuahua? Quédate en los próximos minutos, porque vas a descubrir la verdad completa, la crónica técnica de una noche de horror que el poder intentó enterrar bajo el mármol, los detalles que nunca te contaron, y el motivo por el cual este es, sin duda, el caso criminal más perturbador y fascinante de la historia de México. Tú estás escuchando Vieja Fábrica. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo ahora mismo. Escribe tu ciudad en los comentarios y dale like al video si tienes el valor de escuchar este relato hasta el último suspiro. Y ahora sí, vamos a comenzar. El aire de febrero en Hidalgo del Parral es una navaja invisible que corta la piel. Era la madrugada del 6 de febrero de 1926. El pueblo dormía un sueño pesado, ese sueño de los lugares que han visto demasiada sangre y prefieren no despertar por miedo a encontrar más. En el cementerio de San José, las sombras se alargaban sobre las cruces de madera y los ángeles de piedra que parecían vigilar el descanso de los caídos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido de la grava bajo las botas de hombres que no venían a rezar. Eran sombras moviéndose con la precisión de quien sabe que está cometiendo un pecado que la historia no perdonará. Llevaban palas, picos y una determinación que rayaba en el fanatismo. Se detuvieron frente a una tumba que, aunque sencilla, irradiaba una energía que hacía que los perros del pueblo aullaran a lo lejos. Era el lugar donde descansaba Doroteo Arango, el hombre que el mundo conoció como Pancho Villa. Apenas 3 años antes, en julio de 1923, la muerte lo había alcanzado en una esquina de Parral mientras conducía su automóvil Dodge, en una lluvia de fuego que terminó con su vida pero inició su inmortalidad. Pero esa noche de 1926, la muerte no era el final, era apenas el inicio de una segunda tragedia. El sonido del metal golpeando la tierra seca retumbaba en el vacío del panteón como un latido macabro. Los hombres trabajaban rápido, sudando a pesar del frío calante de la madrugada. Cada palada de tierra removida parecía un insulto a la memoria de la revolución. Cuando el pico finalmente golpeó la madera del ataúd, un olor a humedad y a tiempo detenido emergió de las profundidades. No era solo el olor de la muerte, era el aroma del miedo que Villa todavía inspiraba incluso bajo 3 metros de tierra. Abrieron la caja con la violencia de quien busca un tesoro prohibido. Ahí estaba él, o lo que quedaba de él, el Centauro del Norte, el hombre que había invadido Columbus, el hombre que había humillado a los ejércitos más poderosos, ahora yacía indefenso. Pero ellos no buscaban medallas, ni botones de su uniforme, ni documentos secretos. Buscaban lo que contenía sus pensamientos, su furia y su genio militar. Uno de los hombres sacó una herramienta que brilló bajo la luz tenue de una linterna sorda, una sierra de carnicero. Lo que siguió fue un acto de barbarie técnica que desafía la comprensión humana. Separaron la cabeza del cuerpo con la frialdad de quien desmiembra a un animal, mientras el desierto parecía contener la respiración. Envolvieron el cráneo en una manta sucia y volvieron a cerrar la tumba, pensando que el silencio de la noche se tragaría su crimen. Pero el silencio en México siempre tiene grietas por donde se filtra la verdad. A la mañana siguiente, cuando el panteonero descubrió la tierra removida y el ataúd violado, el grito de horror se escuchó en todo Chihuahua. La noticia corrió como pólvora en un campo de batalla. ¡Se han llevado la cabeza del general! El pánico se apoderó de las autoridades. ¿Quién se atrevería a semejante sacrilegio? La primera versión oficial apuntó a un mercenario estadounidense, un tal Emil Hondal, un hombre con ojos de serpiente y un pasado ligado a la inteligencia militar.
Se decía que un multimillonario de Chicago había ofrecido una fortuna de $50,000 por la cabeza del hombre que tanto dolor de cabeza le dio a Washington. $50,000 de la época, una cifra que podía comprar conciencias, ejércitos y silencios eternos. Pero la investigación en Vieja Fábrica nos ha llevado por senderos mucho más retorcidos. Si Hondal fue el brazo ejecutor, ¿quién fue la mente detrás del plan? Algunos señalan hacia los pináculos del poder en la Ciudad de México, hacia generales que todavía temían que Villa, como un Lázaro revolucionario, se levantara de la tumba para reclamar la justicia que se le negó en vida. Decapitarlo no era solo un robo, era una castración simbólica, una forma de asegurar que el centauro nunca volviera a estar completo. Pero hay otra teoría, una que nos lleva a las aulas sombrías de la Universidad de Yale, a una sociedad secreta conocida como Skull and Bones, calavera y huesos. Se dice que esta élite de poder, que ha formado a presidentes y directores de la CIA, tiene una macabra colección de cráneos de líderes históricos que demostraron una voluntad inquebrantable. Se dice que el cráneo de Jerónimo, el gran jefe apache, ya descansaba en sus vitrinas, y que la cabeza de Pancho Villa era la pieza que faltaba en su rompecabezas de dominación mística. Es posible que los hilos de la profanación en Parral fueran movidos desde los pasillos alfombrados de Connecticut. ¿Qué clase de rituales se llevan a cabo con los restos de los hombres que cambiaron el rumbo de las naciones? Aquí es donde entra la figura del soldado viejo. Un hombre que, en su lecho de muerte décadas después, decidió romper un juramento de silencio que le quemaba la lengua. Este soldado, que formaba parte de la escolta diplomática en la frontera del Paso en 1926, relató una escena que hiela la sangre. Recordaba haber visto a un hombre de traje impecable, escoltado por agentes que no hablaban español, cargando un maletín de cuero grueso. El maletín nunca pasó por la revisión de aduana. Tenía el sello de valija diplomática, ese escudo de invisibilidad legal que permite cruzar fronteras con los secretos más oscuros. El soldado decía que del maletín emanaba un frío antinatural y que, al pasar junto a él, juró escuchar el tintineo de unas espuelas invisibles. Ese soldado vio cómo el cráneo de Villa cruzaba hacia el norte, convirtiéndose en un trofeo de guerra para aquellos que nunca pudieron vencerlo en el campo de batalla. Pero la historia no termina en la frontera. El robo de la cabeza desató una maldición silenciosa sobre los involucrados. Emil Hondal fue detenido, pero liberado casi de inmediato por órdenes que venían de lo más alto. Sin embargo, nunca volvió a tener paz. Sus últimos días los pasó huyendo de sombras que solo él veía, asegurando que el general lo seguía buscando para recuperar lo que le pertenecía. En este primer bloque de Vieja Fábrica, hemos abierto la puerta a una dimensión de la historia mexicana donde la realidad supera a la ficción más macabra. Hemos visto la profanación, hemos sentido la sierra cortando el hueso y hemos seguido el rastro de la cabeza hasta la frontera. Pero lo que viene a continuación es aún más inquietante. ¿Qué pasó realmente en el juicio contra los profanadores? ¿Cuál es el secreto oculto en el diario perdido de Salas Barraza, el hombre que organizó la emboscada original? Y lo más importante, ¿es posible que la cabeza que cruzó la frontera fuera un señuelo y que el verdadero cráneo de Villa esté oculto en un lugar que nadie ha osado registrar? Prepárate, porque en el segundo bloque vamos a analizar la conexión entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y este robo sacrílego. Vamos a descubrir por qué la familia de Villa fue amenazada para que no exigieran una investigación profunda y revelaremos las coordenadas de un sótano en la Ciudad de México donde, según testigos protegidos, se realizó una autopsia oculta al cráneo del general antes de enviarlo al extranjero. No te muevas, porque la verdad tiene capas de polvo y sangre, y en Vieja Fábrica estamos dispuestos a removerlas todas. Dime, ¿crees en la justicia de los hombres o en la venganza de los muertos? Quédate con nosotros, porque la verdadera cacería apenas comienza. Si el robo del cráneo de Pancho Villa hubiera sido simplemente la obra de un profanador solitario movido por la avaricia, la historia habría terminado con una captura rápida en las polvorientas calles de Chihuahua. Pero en México, y especialmente en la década de los años 20, nada es tan simple como parece en la superficie. Para entender lo que ocurrió después de que aquella sierra metálica separara la cabeza del general de sus hombros, debemos alejarnos del cementerio de San José y entrar en los despachos alfombrados y llenos de humo de cigarro del Palacio Nacional. Es aquí donde la historia deja de ser un relato de terror para convertirse en una intriga política de niveles insospechados. Estás en Vieja Fábrica, y lo que vas a escuchar a continuación es el análisis técnico de cómo un gobierno entero pudo haber orquestado, o al menos, permitido el sacrilegio más grande de nuestra historia posrevolucionaria. Imagina por un momento el clima psicológico de 1926. Plutarco Elías Calles ocupaba la silla presidencial. Era un hombre de orden, de mano dura, un arquitecto de instituciones que veía en los antiguos caudillos revolucionarios, especialmente en Villa, una amenaza latente, incluso después de muertos. Para el gobierno del Maximato, Pancho Villa no era un héroe,
Era un fantasma peligroso que seguía uniendo a las masas campesinas. Un villa completo en su tumba era un centro de peregrinación, una semilla de rebelión que podía germinar en cualquier momento. Al quitarle la cabeza, le quitaban el mando. Le quitaban, simbólicamente, la capacidad de pensar y de guiar. No era solo un robo de huesos, era una operación de desmantelamiento mítico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la seguridad del cementerio desapareció esa noche exacta? ¿Por qué los telegramas que salieron de Parral denunciando el robo tardaron días en ser procesados en la capital? Hablemos de Emil Holmdahl, el principal sospechoso, el mercenario con cara de pocos amigos que fue detenido apenas unos días después de la profanación. Holmdahl no era un desconocido para la inteligencia militar. Era un hombre que se movía entre las sombras de ambos países, un soldado de fortuna que conocía los secretos de la frontera mejor que nadie. Cuando fue capturado, tenía restos de tierra fresca en sus botas y herramientas que no correspondían a un viajero común. Pero lo que ocurrió en su celda es lo que realmente debería inquietarnos. Los informes de los guardias locales, que fueron enterrados en los archivos estatales por décadas, mencionan que Holmdahl no mostraba ni un ápice de miedo. Al contrario, sonreía con una suficiencia que solo da el saberse protegido por poderes que están por encima de la ley. El juicio contra Holmdahl fue una puesta en escena, una comedia trágica que se llevó a cabo bajo la mirada atenta de agentes federales que llegaron desde la Ciudad de México con instrucciones precisas. El juez encargado del caso, un hombre que años después terminaría viviendo en una opulencia inexplicable para su rango, recibió un sobre sellado antes de dictar sentencia. ¿Qué contenía ese sobre? No eran pruebas, eran órdenes. A pesar de las evidencias, a pesar de que el pueblo de Parral exigía que el gringo fuera colgado por el sacrilegio, Holmdahl fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Se le permitió salir de la cárcel, montar su caballo y cruzar hacia los Estados Unidos bajo una escolta que parecía más de honor que de vigilancia. En ese momento, el cráneo de Villa ya no estaba en Chihuahua. Había comenzado un viaje mucho más perturbador hacia el corazón del poder. Aquí es donde entra la conexión de la Ciudad de México, una pista que en Vieja Fábrica hemos seguido hasta los sótanos olvidados de la antigua Escuela de Medicina. Según testimonios de estudiantes de la época que fueron recopilados en diarios privados, un paquete especial llegó a la capital a mediados de febrero de 1926. No era un maletín diplomático común, estaba custodiado por hombres de confianza del general Joaquín Amaro, el entonces secretario de guerra y un enemigo declarado de todo lo que Villa representaba. Los rumores dicen que el cráneo fue llevado a un laboratorio clandestino. Pero, ¿para qué? La ciencia de los años 20 estaba obsesionada con la frenología y la eugenesia. Querían analizar el cerebro, o lo que quedaba del espacio craneal, de Villa para encontrar la marca del genio o la del criminal. Querían diseccionar su leyenda de manera técnica, reducir el mito del centauro del norte a una serie de medidas de capacidad encefálica. ¿Puedes imaginar la escena? Médicos con batas blancas, bajo la luz parpadeante de bombillas eléctricas primitivas, midiendo con calibradores de precisión el cráneo que una vez soñó con la justicia social. Mientras el pueblo lloraba por su líder decapitado, la élite intelectual y política lo trataba como una curiosidad biológica. Pero hay una sombra todavía más oscura en este laboratorio. Algunos investigadores aseguran que antes de que el cráneo saliera de México, se realizaron moldes de yeso y que incluso se extrajeron piezas dentales para ser conservadas como amuletos de poder por altos mandos militares. En la cosmogonía del poder mexicano, poseer una parte del enemigo vencido es la única forma de asegurar que nunca volverá. Dime en los comentarios, ¿crees que el gobierno de Calles fue quien vendió la cabeza a los estadounidenses o simplemente la usaron como moneda de cambio para obtener favores políticos en Washington? Escribe tu teoría ahora mismo, te estamos leyendo. Y no olvides darle like al video, porque la investigación técnica de Vieja Fábrica está a punto de entrar en su fase más increíble. Mientras esto ocurría en la capital, en Chihuahua el silencio se imponía a través del miedo. Las viudas de Pancho Villa, mujeres fuertes que habían sobrevivido a la guerra, fueron visitadas por emisarios que les aconsejaron guardar silencio. Les dijeron que exigir el regreso de la cabeza solo traería más tragedias a su familia. El mensaje era claro. El general ya no pertenecía a su familia, ahora era propiedad del Estado y de sus secretos. La tumba en el cementerio de San José fue sellada con una losa de cemento reforzado, no para evitar que los ladrones entraran, sino para evitar que la verdad saliera. Pero el vacío dentro de ese ataúd generaba una presión que se sentía en todo Parral. El pueblo sabía que el general estaba incompleto, y en la cultura mexicana, un muerto incompleto es una alma que no puede descansar. Es en este punto donde la historia cruza el Atlántico y se conecta con las universidades de la Ivy League en Estados Unidos. La teoría de Skull and Bones de Yale no es solo un mito de Internet,
Es un hecho documentado que esta sociedad secreta ha estado involucrada en la recuperación de restos de figuras que representaban una fuerza vital indomable. Si el cráneo de Villa fue llevado a Yale, no fue para ser estudiado, sino para ser parte de rituales que buscan capturar la esencia del liderazgo revolucionario. ¿Te imaginas el cráneo de Villa, el hombre que cabalgó por el desierto comiendo carne seca y durmiendo bajo las estrellas, encerrado en una vitrina de madera preciosa en Connecticut, rodeado de hijos de multimillonarios? Es la ironía máxima del destino revolucionario. El hombre que luchó contra el imperialismo terminó convertido en el trofeo de la élite imperialista. Pero aquí surge una pregunta técnica que ha vuelto locos a los historiadores. ¿Realmente lo que se llevaron fue el cráneo de Villa? Villa, previendo que sus enemigos lo buscarían incluso después de muerto, supuestamente había ordenado cambiar el lugar de su sepultura semanas después de su entierro original. Hay una teoría persistente que afirma que el cuerpo que fue profanado en 1926 era en realidad el de un subordinado, o incluso el de una persona desconocida que fue colocada allí como señuelo. Si esto es cierto, entonces Emil Holmdahl y sus patrocinadores estadounidenses pagaron $50,000 por un hueso que no tenía valor, mientras el verdadero general seguía riéndose de ellos desde una tumba anónima y secreta en las montañas de Chihuahua. En Vieja Fábrica, hemos analizado las dimensiones del ataúd y los informes del panteonero de la época. Hay discrepancias en la profundidad a la que se encontró la caja y el estado de descomposición reportado. Un cuerpo con 3 años de entierro en el clima árido de Chihuahua debería estar en un estado de momificación parcial, pero los profanadores hablaron de una facilidad inusual para separar los tejidos. ¿Estaba el cuerpo preparado para ser robado? ¿O fue todo un montaje para desviar la atención de un secreto aún más grande? La posibilidad de que el cráneo de Villa nunca saliera de México y que todo el asunto de Yale sea una cortina de humo es algo que exploraremos más adelante. Prepárate, porque lo que viene a continuación en el tercer bloque te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre los restos actuales del general en el Monumento a la Revolución. Vamos a revelar la historia de una caja de madera escondida en una notaría de Chihuahua que supuestamente contiene la verdadera fe de erratas de la tumba de Villa. Vamos a hablar sobre los testimonios de los últimos veteranos de la División del Norte, hombres que juraron haber visto el cráneo del general en una ceremonia secreta en los años 40. Y sobre todo, analizaremos el misterioso vuelo del cráneo, una operación aérea secreta que habría devuelto la reliquia a suelo mexicano décadas después. Quédate con nosotros. Dime ahora, ¿te atreverías a buscar el cráneo de Villa si supieras que su maldición ha perseguido a cada uno de sus poseedores? Emil Holmdahl murió en la pobreza y la locura. Los generales que planearon el robo terminaron traicionándose entre sí. El cráneo no es solo hueso, es energía revolucionaria que no acepta ser poseída. Estás en Vieja Fábrica, el lugar donde las leyendas se encuentran con la cruda realidad técnica. No te vayas, porque la búsqueda del centauro incompleto apenas se está calentando. En el próximo segmento, el misterio se desplaza de los laboratorios de medicina a las pistas de aterrizaje clandestinas. ¿Estás listo para descubrir quién tiene hoy la cabeza del general? La respuesta te dejará sin aliento. La historia oficial es como una sábana blanca que intenta cubrir un cadáver demasiado grande. Siempre queda algo expuesto, algo que no encaja, una extremidad que delata la verdad oculta bajo la tela. En 1976, 50 años después de la profanación en Parral, el gobierno mexicano, bajo el mandato de Luis Echeverría, decidió que era hora de que Pancho Villa ocupara su lugar de honor junto a los otros caudillos en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Fue una ceremonia cargada de pompa, banderas y discursos patrióticos. Pero mientras las cámaras filmaban y los militares presentaban armas, en los círculos de historiadores técnicos y entre los antiguos dorados que aún quedaban con vida, el aire se sentía viciado por una duda corrosiva. ¿A quién estaban enterrando realmente bajo esa mole de piedra en la Plaza de la República? Estás en Vieja Fábrica, y lo que vamos a analizar ahora es la posibilidad técnica de que el Monumento a la Revolución albergue, hasta el día de hoy, el cuerpo de un impostor, mientras el verdadero centauro del norte sigue burlándose de la posteridad desde un rincón desconocido del desierto. Para entender esta pieza del rompecabezas, debemos regresar a los días posteriores al entierro original de Villa en 1923. La leyenda cuenta que Austreberta Rentería, una de las viudas del general y mujer de una astucia forjada en la guerra, sabía que los enemigos de su marido no se conformarían con verlo muerto. Temía que su cuerpo fuera arrastrado por las calles o que su tumba fuera convertida en un circo político. Se dice que, semanas después de la sepultura oficial, un grupo de hombres leales a la División del Norte exhumó el cuerpo en secreto y lo trasladó a una fosa anónima en el mismo cementerio o en un lugar remoto de la sierra, colocando en su lugar el cadáver de otra persona. Algunos hablan de un soldado desconocido con rasgos similares.
otros de una mujer europea que había muerto en la región semanas antes. Si esta teoría del señuelo es real, entonces la sierra de carnicero de Emil Hondal en 1926 no cortó el hueso del general, sino el de un pobre diablo que terminó convertido en el objeto de deseo de sociedades secretas y laboratorios de frenología. Pero hablemos de la técnica forense de 1976. Cuando los ingenieros y antropólogos abrieron la tumba en Parral para trasladar los restos a la capital, el informe técnico filtrado años después contenía detalles que hielan la sangre. Al levantar la losa de cemento reforzado que Calles había ordenado colocar, encontraron un ataúd que mostraba los signos evidentes de la profanación de 1926. Al abrir la madera podrida, los expertos vieron un esqueleto al que efectivamente le faltaba el cráneo. Esto parecía confirmar que la historia del robo era cierta. Sin embargo, un análisis óseo preliminar realizado en la penumbra del panteón arrojó una discrepancia técnica. La longitud de los fémures y la estructura de la pelvis no coincidían del todo con las medidas conocidas de Francisco Villa, un hombre de complexión robusta y estatura media alta para su época. El antropólogo que realizó la medición supuestamente anotó en su libreta: huesos demasiado gráciles para el sujeto. Pero el informe oficial fue sellado de inmediato y la orden de la presidencia fue tajante: ese es Villa, cierren la caja. Imagina el peso de esa mentira. El gobierno necesitaba un héroe completo para sus rituales de poder, incluso si ese héroe era un rompecabezas de huesos ajenos. Pero, ¿dónde estaban los veteranos de la División del Norte en todo esto? En los años 40 surgió un grupo secreto de antiguos soldados que se hacían llamar los Guardianes del Centauro. Estos hombres, que se reunían en bodegas de Chihuahua y Ciudad Juárez entre el olor a cuero viejo y tabaco de hoja, juraban que ellos sabían la ubicación exacta del cráneo. Algunos testimonios recopilados por periodistas de nota roja de la época mencionan una ceremonia ocurrida en 1944, en una casa de seguridad en El Paso, Texas. Según estos relatos, un maletín de cuero fue colocado sobre una mesa cubierta con la bandera de la División del Norte. Dentro, envuelto en una seda roja, reposaba un cráneo con una marca de bala en la mandíbula, una característica que Villa poseía debido a una vieja herida de combate. Si este cráneo estaba en manos de sus veteranos en los 40, significa que nunca llegó a las vitrinas de Yale, o que fue recuperado de manera técnica, mediante un operativo de contraespionaje que la historia oficial nunca registró. Dime ahora mismo en los comentarios, ¿crees que un gobierno sería capaz de inaugurar un monumento nacional sabiendo que el cuerpo en su interior no es el que dicen? ¿Crees que los restos que están hoy en la Ciudad de México pertenecen al general o a un desconocido? Escribe tu opinión, queremos saber qué piensas de esta farsa histórica. Y recuerda darle like al video si te apasiona descubrir las grietas del poder en Vieja Fábrica. Aquí entra en escena una de las pistas más enigmáticas de nuestra investigación: el vuelo del cráneo. A finales de los años 50, en plena Guerra Fría, un piloto civil que realizaba vuelos de carga entre Connecticut y Chihuahua relató una experiencia perturbadora. Aseguraba haber sido contratado por una fundación estadounidense para transportar un objeto arqueológico de extrema fragilidad. El paquete era una caja de plomo sellada con cera. El vuelo fue clandestino, sin planes de ruta registrados y aterrizando en una pista de tierra en los límites de la Sierra Madre Occidental. Allí, el piloto vio cómo un grupo de hombres armados, vestidos de civil pero con disciplina militar, recibían la caja con una reverencia que no se le da a una reliquia común. ¿Fue ese el regreso del cráneo de Villa a suelo mexicano? ¿Fue una operación técnica de devolución pactada entre la sociedad Skull and Bones y altos mandos del ejército mexicano que aún guardaban culto al general? La posibilidad de que el cráneo de Villa esté hoy oculto en una caja de seguridad en un banco de Chihuahua o enterrado bajo el altar de una iglesia perdida en las montañas es técnicamente más probable que la versión de que se perdió para siempre. En Vieja Fábrica, hemos consultado a expertos en logística militar que sugieren que el robo de 1926 fue tan ruidoso y público que sirvió perfectamente como una operación de distracción. Mientras el mundo miraba a Emil Hondal y sus $50,000, el verdadero cráneo, o quizás el cuerpo entero, estaba siendo movido a través de rutas que solo los contrabandistas de la Revolución conocían. El Centauro del Norte era un maestro de la guerra de guerrillas, y no hay razón para pensar que no aplicó sus tácticas de engaño y duplicidad incluso después de su muerte. Pero hay un detalle forense aún más perturbador que ha pasado desapercibido. En el monumento a la Revolución, los restos de los héroes no están en contacto con el aire, están dentro de urnas metálicas. Si algún día se permitiera un análisis de ADN mitocondrial, una técnica que hoy es estándar, pero que en 1976 era ciencia ficción, la historia de México podría tambalearse. ¿Qué pasaría si el ADN revelara que bajo el mármol del monumento descansan los huesos de un mercenario holandés o de un campesino anónimo? El sistema político que se alimenta del mito de la revolución no puede permitirse ese riesgo técnico.
Por eso, el acceso a los restos está más protegido que los archivos de inteligencia del Estado. Villa, decapitado o no, sigue siendo un prisionero de la política institucional. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente caminar sobre una mentira de toneladas de peso? Cada vez que se deposita una ofrenda floral en el monumento a la Revolución, se está honrando una ausencia. El cráneo de Villa es el eslabón perdido de la psique mexicana. Representa la parte de nuestra historia que fue robada, analizada y ocultada por poderes extranjeros y traidores locales. Pero el misterio técnico no termina en la tumba. Existe un diario, el diario de un médico militar que asistió a la exhumación de 1976, que menciona haber encontrado algo no biológico dentro del ataúd. Habla de un objeto metálico, una especie de cápsula de tiempo colocada donde debería haber estado el corazón. ¿Qué contenía esa cápsula? ¿Eran las coordenadas del verdadero lugar de descanso de la cabeza del general? Prepárate, porque lo que viene a continuación en el cuarto bloque te llevará al corazón mismo de la oscuridad de Yale y de las logias masónicas de la Ciudad de México. Vamos a revelar la confesión de un descendiente de uno de los profanadores, quien asegura que la cabeza no fue robada por dinero, sino por un ritual de fijación de sombra. Vamos a hablar sobre los extraños fenómenos paranormales reportados por los guardias del Monumento a la Revolución, quienes aseguran ver la silueta de un jinete que busca desesperadamente algo entre las columnas del mausoleo. Y sobre todo, analizaremos la conexión entre el cráneo desaparecido y el ascenso meteórico de ciertas familias políticas en México durante los años 30. Quédate con nosotros. Dime ahora, ¿te atreverías a poseer el cráneo de Pancho Villa si supieras que te daría el mando sobre la voluntad de los hombres, pero te condenaría a nunca volver a dormir en paz? En Vieja Fábrica, sabemos que los objetos cargados de tanta historia tienen una técnica de autodefensa, la maldición. No te vayas, porque la cacería de la reliquia más peligrosa del continente está a punto de entrar en su fase final. ¿Está la cabeza de Villa en una vitrina en Estados Unidos o está esperando, enterrada en el fango de una cueva en Chihuahua, el momento de volver a unirse a su cuerpo para iniciar la última carga de caballería? La respuesta está escrita en archivos que el fuego no pudo consumir. En el mundo de la alta política y las logias que operan detrás del telón, los cuerpos de los grandes líderes no son simplemente materia orgánica en descomposición. Son depósitos de una energía arquetípica que muchos desean controlar. Cuando la cabeza de Pancho Villa fue arrancada de su cuerpo en 1926, no se buscaba únicamente un trofeo de caza para un millonario excéntrico. Lo que estaba ocurriendo era un acto de cirugía metafísica. Estás en Vieja Fábrica, y en este bloque vamos a descender a los sótanos más oscuros del esoterismo político. Vamos a analizar la teoría técnica de que la profanación en Parral fue, en realidad, un ritual de fijación de sombra, una práctica antigua donde se captura una parte del cuerpo del enemigo, preferiblemente la que albergaba su voluntad y su pensamiento, para someter su espíritu y asegurar que su causa nunca vuelva a florecer. Para entender esto, debemos mirar hacia los hombres que rodeaban a Plutarco Elías Calles. Eran generales y políticos imbuidos en una mezcla extraña de positivismo radical y espiritismo de logia. Para ellos, Villa no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, un centauro que había movilizado el inconsciente colectivo de México. Al decapitarlo, los perpetradores buscaban romper el vínculo entre el caudillo y su pueblo. Según documentos privados de un antiguo secretario de Amaro, se cree que el cráneo fue sometido a una ceremonia de neutralización en una locación secreta de la Ciudad de México antes de ser entregado a los agentes extranjeros. El objetivo técnico era encadenar la sombra de Villa a un objeto físico que pudiera ser exiliado del territorio nacional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de los miles de corridos que lo celebran, la figura de Villa tardó tanto en ser aceptada por el panteón oficial de la Revolución? Porque su sombra, literalmente, había sido expulsada. Hablemos ahora de la conexión con Yale y la sociedad Skull and Bones. En Vieja Fábrica, hemos analizado el perfil de los agentes involucrados en la logística del traslado hacia el norte. No eran simples mensajeros, eran hombres vinculados a la inteligencia militar estadounidense, la precursora de la CIA. La tumba de Yale, ese edificio sin ventanas en Connecticut, es conocida por albergar reliquias que ellos llaman acumuladores de mando. La teoría técnica es que esta élite estadounidense recolecta los cráneos de sus enemigos más formidables como una forma de psicología inversa, poseer el resto físico del hombre que se atrevió a invadirlos, como Villa hizo en Columbus, les da una sensación de superioridad mística sobre el destino de esa nación. Si el cráneo de Villa está en Yale, no está en una estantería llena de polvo, está en el centro de una red de espionaje y poder que utiliza los símbolos como herramientas de dominación cultural. Pero el misterio se vuelve físico y tangible en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Desde los años 80 ha circulado un expediente interno entre el personal de seguridad de este mausoleo.
Los guardias nocturnos, hombres entrenados para no asustarse con sombras, relatan experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Hablan de la noche de las espuelas. Dicen que, en ciertas madrugadas, cuando la neblina envuelve la Plaza de la República, se escucha el eco metálico de un jinete que cabalga sobre el concreto. Pero no es cualquier jinete. El sonido proviene del interior de la columna que supuestamente alberga los restos de Villa. Los informes describen una sensación de frío súbito y una voz que clama por algo perdido. La descripción técnica del fenómeno es la de una infestación del lugar, donde un cuerpo incompleto intenta recuperar su integridad. El espíritu de Villa, según los creyentes en lo oculto, no busca venganza contra los vivos, busca la pieza que le falta para poder, finalmente, cruzar al otro lado. Dime en los comentarios, ¿crees que los objetos pueden retener la energía de sus dueños o piensas que el cráneo de Villa es solo un trozo de calcio sin importancia? ¿Te atreverías a pasar una noche solo en la cripta del Monumento a la Revolución? Escribe Centauro si quieres que investiguemos más casos sobre reliquias prohibidas. Y no olvides darle like, porque la investigación de Vieja Fábrica está entrando en su terreno más peligroso. Una de las pistas más reveladoras de este bloque es el testimonio del diplomático de la maleta. En 2012, surgió el diario de un antiguo cónsul mexicano que sirvió en la frontera durante los años 30. En sus páginas, describe una cena privada en Washington, donde un alto mando del Departamento de Estado, bajo los efectos del alcohol, le mostró una caja de cuero que contenía un cráneo con una perforación inusual detrás de la oreja izquierda. Villa, como sabemos, tenía cicatrices de bala en la cabeza de sus múltiples batallas. El cónsul escribió que el aire en la habitación se volvió irrespirable y que el estadounidense bromeó diciendo: «Aquí tenemos el secreto de la estabilidad de la frontera. Mientras el general esté con nosotros, Chihuahua nunca volverá a arder». Esta es la confirmación técnica de que la cabeza de Villa fue utilizada como un rehén geopolítico, una garantía ósea para mantener a raya el espíritu revolucionario del norte de México. Pero hay un giro todavía más perturbador. En los años 90, un grupo de arqueólogos independientes realizó un escaneo por radar de penetración terrestre cerca de la tumba original de Villa en Parral. Lo que encontraron fue una anomalía técnica. A unos 5 metros de la fosa oficial existe una cavidad sellada con plomo. Existe la teoría de que los leales a Villa, los que sabían que el general sería profanado, enterraron su verdadero cráneo en esa cápsula de plomo para protegerlo de los rituales masónicos y de los laboratorios extranjeros. Si esto es cierto, entonces lo que se llevaron a Yale, lo que analizaron en la Ciudad de México y lo que falta hoy en el Monumento a la Revolución es la cabeza de un doble, un soldado que aceptó en sacrificio final de entregar sus restos para proteger el honor de su jefe. Esto explicaría por qué el cráneo supuestamente en Yale tiene mediciones que no encajan perfectamente con las fotos del general vivo. Villa, el gran estratega, habría planeado su última retirada táctica desde el más allá. En Vieja Fábrica nos preguntamos, ¿a quién beneficia realmente mantener el misterio? Al gobierno le sirve porque mantiene el mito vivo pero inofensivo. A las sociedades secretas les sirve porque les otorga un aura de omnipotencia, pero al pueblo le queda una herida abierta. La decapitación de Villa es la metáfora perfecta de la historia de México. Un cuerpo con mucha fuerza, pero al que le han robado la cabeza, el mando y la dirección. El centauro incompleto es el símbolo de una nación a la que le han arrebatado sus verdades para convertirlas en mercancía política. Pero la técnica de la verdad es implacable. Existe una profecía entre los viejos serranos de Chihuahua. El día que la cabeza del general vuelva a su sitio, la tierra temblará y los que vendieron su patria tendrán que rendir cuentas. Prepárate, porque lo que viene a continuación en el bloque final de esta investigación técnica te dejará helado. Vamos a revelar la pista definitiva, una fotografía que supuestamente fue tomada en el sótano de la tumba de Yale hace apenas 5 años, donde se aprecia un cráneo con las características inconfundibles de Francisco Villa. Vamos a hablar sobre la última voluntad de su hijo, quien antes de morir aseguró saber quién tiene la llave de la caja donde reposa la reliquia. Y sobre todo, analizaremos el pacto de silencio que firmaron 3 expresidentes de México para nunca tocar el tema de la exhumación de los restos. Quédate con nosotros. Dime ahora, ¿te gustaría que se permitiera una prueba de ADN a los restos del Monumento a la Revolución, aunque eso significara destruir el mito nacional? ¿Preferirías la verdad desnuda o la mentira heroica? En Vieja Fábrica creemos que solo la verdad puede cerrar las tumbas que el odio abrió. No te vayas, porque la carga final de la División del Norte está a punto de comenzar, y esta vez el objetivo es recuperar la memoria robada. El misterio del cráneo de Villa no es una historia del pasado, es una cuenta pendiente que sigue latiendo bajo el mármol y el asfalto. ¿Estás listo para el desenlace? La verdad está a un solo paso de la sombra. Llegamos al final de este laberinto de polvo, huesos y traiciones.
Hemos recorrido casi un siglo de sombras, desde el frío cementerio de Parral hasta los pasillos góticos de la Universidad de Yale. Pero toda búsqueda técnica de la verdad tiene un punto de quiebre, un momento donde la evidencia física se encuentra con el muro infranqueable del silencio institucional. En este bloque final de Vieja Fábrica, vamos a revelar por qué, a pesar de tener todas las herramientas de la ciencia moderna, el cráneo de Pancho Villa sigue siendo un fantasma jurídico. Vamos a analizar el misterioso Pacto de Silencio, firmado en las sombras del poder, y la pista definitiva que nos dice que el general, aunque incompleto en el mármol, está más presente que nunca en la psique de nuestra nación. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el cierre técnico de la leyenda más perturbadora de México. En el año 2018, un rumor recorrió los foros más cerrados de investigadores de sociedades secretas. Se hablaba de una fotografía filtrada desde el interior de La Tumba, en Yale, el cuartel general de los Skull and Bones. La imagen, captada supuestamente por un empleado de limpieza que arriesgó su libertad, mostraba una vitrina de cristal oscuro iluminada por una luz tenue. Dentro reposaba un cráneo con una pátina amarillenta por el tiempo, pero con un detalle técnico que detuvo el corazón de los historiadores de Chihuahua. Una fractura en el arco superciliar izquierdo y un orificio de salida en la base del occipital. Estas son marcas de guerra que Doroteo Arango acumuló en sus años de fuego. Si esa fotografía es real, significa que el Centauro del Norte es, técnicamente, un prisionero de guerra en suelo extranjero hasta el día de hoy. Significa que la élite que dirige los hilos de la economía global utiliza el cráneo del mayor enemigo de Washington como un tótem de control. ¿Puedes imaginar el nivel de humillación histórica que esto representa? El hombre que invadió los Estados Unidos y escapó de la expedición punitiva de Pershing terminó sirviendo de decoración ritual para los hijos de los banqueros que él tanto odiaba. Pero crucemos de nuevo la frontera hacia el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. ¿Por qué el gobierno mexicano nunca ha exigido formalmente la devolución del cráneo a través de canales diplomáticos? La respuesta se encuentra en el Pacto de Silencio. Fuentes cercanas a la Cancillería mexicana mencionan la existencia de un protocolo no escrito respetado por presidentes desde Luis Echeverría hasta la fecha. La razón técnica es aterradora. El Estado prefiere una mentira que cohesiona a una verdad que destruye. Si se iniciara un proceso de reclamación, la Universidad de Yale exigiría una prueba de ADN para confirmar que el resto óseo les pertenece. Esto obligaría a abrir la urna en el Monumento a la Revolución. ¿Y qué pasaría si, al abrirla, los científicos descubrieran que la urna está vacía o que contiene los huesos de una mujer o de un desconocido, como sugerimos en el bloque anterior? El mito de la Revolución Mexicana se desmoronaría en televisión nacional. El sistema político que se erigió sobre la tumba de los héroes no puede permitirse el riesgo técnico de confirmar que ha custodiado un impostor durante décadas. Es mejor honrar una piedra vacía que admitir una derrota histórica. Dime ahora mismo en los comentarios, ¿crees que el honor nacional vale más que la verdad histórica? ¿Estarías dispuesto a que se profanara una vez más la tumba para saber si Villa está ahí realmente? Escribe verdad o mito en el chat, queremos ver tu postura ante este dilema. Y dale un último like a este video si crees que Vieja Fábrica es el único lugar donde nos atrevemos a diseccionar estas heridas abiertas. Antes de morir en 2009, Francisco Villacampa, uno de los hijos del general que dedicó su vida a proteger la memoria de su padre, hizo una declaración que pocos supieron interpretar. En una entrevista grabada en su rancho, con la voz entrecortada por la edad, dijo: «La llave no la tiene el gobierno, la llave la tiene el desierto. Mi padre sabía que le quitarían la cabeza, por eso la dejó donde nadie la buscaría, pero donde todos la sienten». Esta frase ha alimentado la teoría técnica de que los restos en Yale y los restos en la Ciudad de México son ambos señuelos. Existe un mapa, supuestamente oculto en el forro de una vieja silla de montar que Villa regaló a uno de sus dorados de absoluta confianza, que marcaría las coordenadas de una cueva en la Sierra Tarahumara. Allí, en un sarcófago de madera de Sabino, reposaría el cuerpo íntegro del centauro. Villa, el maestro del engaño militar, habría orquestado su propia desaparición física para que su leyenda fuera indestructible. Técnicamente, es la operación de contrainteligencia más brillante de la historia. Dejar que sus enemigos se peleen por un hueso falso, mientras su verdadera presencia sigue custodiando las montañas del norte. Sin embargo, el fenómeno paranormal en el Monumento a la Revolución persiste. Los ingenieros que realizan el mantenimiento de los elevadores de la estructura reportan que, en las fechas cercanas al 20 de julio, aniversario del asesinato de Villa, los sistemas electrónicos registran interferencias masivas. Se escuchan ráfagas de ametrallador en las grabaciones de seguridad y el olor a pólvora quemada impregna el aire del mausoleo. La explicación desde lo oculto es que la energía de mando de Villa no puede encontrar el reposo porque el ritual de decapitación de 1926 dejó una herida en el tiempo.
México es una nación que camina decapitada, con una fuerza enorme en sus brazos y piernas, pero con su centro de pensamiento y dirección robado o escondido. El cráneo desaparecido es la pieza que falta para que el país recupere su soberanía espiritual. Mientras esa cabeza no vuelva a unirse a su cuerpo, seguiremos siendo un pueblo que busca su identidad en vitrinas extranjeras y en discursos oficiales vacíos. En Vieja Fábrica, hemos analizado este caso no solo como un crimen, sino como una autopsia a la historia de México. El robo del cráneo de Pancho Villa es la prueba técnica de que los poderosos temen a los muertos más que a los vivos. Temen la idea que Villa representaba, que un hombre del pueblo puede desafiar a los imperios. Por eso lo mataron, por eso lo decapitaron y por eso hoy mantienen el misterio bajo un sello de confidencialidad absoluta. Pero la técnica de la memoria popular es más fuerte que cualquier maletín diplomático. Villa vive en cada mexicano que se niega a bajar la cabeza, en cada rincón de Chihuahua donde se cuenta su historia y en cada acordeón que suena en la madrugada. No necesitan su cráneo en Connecticut porque su pensamiento ya está sembrado en la tierra que regó con su sangre. Hemos llegado al final de nuestra investigación técnica. El misterio del cráneo de Pancho Villa permanece abierto, como una tumba que espera ser cerrada con justicia. Yale guarda sus secretos, el Palacio Nacional guarda sus miedos, y el desierto de Chihuahua guarda su silencio. Pero tú, que nos has acompañado a través de estos 5 bloques, ahora tienes las piezas del rompecabezas. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viendo el monumento a la revolución de la misma manera? ¿O buscarás como nosotros el rastro del centauro en las sombras de la historia? Estás en Vieja Fábrica. Gracias por haber tenido el valor de llegar hasta el último segundo de este relato perturbador. Si este video te ha hecho cuestionar la versión oficial, compártelo. La verdad solo sobrevive si se cuenta de boca en boca, como los antiguos corridos. Suscríbete y activa la campana, porque en nuestro próximo archivo vamos a desenterrar la historia de un pueblo en Oaxaca que desapareció del mapa después de que sus habitantes afirmaran haber capturado a una deidad antigua. Una historia de horror real que el ejército mexicano intentó borrar con excavadoras. Dime ahora, ¿desde qué ciudad nos has escuchado hasta el final? Queremos saber hasta dónde ha llegado hoy el grito de la División del Norte. Gracias por tu fidelidad, por tus comentarios y por ser parte de esta comunidad que no se conforma con las verdades masticadas. Cuídate de las sombras en el camino, no dejes que nadie te robe tu cabeza ni tu voluntad. Y recuerda, en la historia de México, lo que parece muerto es lo que más vida tiene. Hasta la próxima historia, compadre. Que el Centauro del Norte te acompañe en tu propia batalla por la verdad. Esto fue Vieja Fábrica, donde los mitos se enfrentan a la técnica de la realidad. ¡Fuego! Aviso importante. Este video fue creado con fines exclusivamente de entretenimiento y exploración del folclore. Aunque parte de un hecho histórico real, la profanación de la tumba de Pancho Villa en 1926, el guión incluye dramatización, leyendas urbanas y teorías de conspiración no comprobadas. Las menciones a sociedades secretas, rituales y encubrimientos gubernamentales son recursos narrativos especulativos, no periodismo objetivo ni evidencia legal rigurosa. No afirmamos la veracidad literal de todas las teorías presentadas. Disfrute este relato como una obra de misterio y ficción especulativa histórica.